un temita técnico. Estamos muy contentos hoy porque vamos a empezar con una nueva marca representada, una marca que se llama Simulate. Nos va a ayudar muchísimo en todo lo que es auditar las tecnologías que las empresas ya tienen, ¿ya? Tenemos que saber que a las empresas han hecho inversiones en temas de seguridad, inversiones en EDR, en firewall, en SIEM, en SOC. ¿Y cómo podemos auditar estas unidades de ciberseguridad que las empresas están adquiriendo constantemente? ¿Cómo puedo hacer para mejorar una plataforma que yo ya tengo? Por ejemplo, tener un DLP y quiero homologarlo con un DLP. Hoy nos está acompañando aquí Dani Golbes, el director de ventas para la TAM de la empresa Simulate, y Lucas Piñeiro, que es el ingeniero de preventa de la empresa Simulate. Ellos nos van a acompañar en esta sesión porque nos van a explicar más profundamente en qué consiste. Nosotros estamos en CPNet para acompañarlos en todo lo que son las ventas, acompañarlos a hacer las presentaciones iniciales, cómo parto la conversación con un cliente. Necesito, Adriana, necesito más información, quiero empaparme más de esto. ¿Cómo lo puedo ayudar a empaparse más de información? Oye, ¿sabes? Tengo un cliente que, si bien no es cliente mío, necesita saber por dónde empezar a resolver todo lo que tiene como exposición de vulnerabilidades en sus sistemas. Lo podemos ayudar. Entonces son muchos temas que están acompañando este tema de Simulate el día de hoy. Les agradecemos mucho a Daniel y a Lucas porque están en Black Hat, están en Las Vegas, allá son las 7 de la mañana, así que muy madrugaditos tuvieron que estar aquí tempranito para hablarles a ustedes de esta solución. Así que les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Daniel, Lucas, buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ok, por el tema que Adriana comentaba, por el tema técnico que tuvimos, estamos al hotel, entonces, al menos por hoy, le vamos a mantener las cámaras apagadas porque para garantizar que tenga la calidad de internet, ¿sí? Pero Sí. ahí vamos. Un gusto a todos, ¿sí? Desde Las Vegas por hoy. Pero me llamo Daniel Gómez, soy de Brasil. Llevo Simulate hace 4 años. Y como le comentaba a Adriana, Simulate te puede sumar y va a añadir valor a ustedes y a sus clientes con no solamente la validación, pero también la gestión de riesgo, la gestión de exposición, de todo que te puede tener de una debilidad a su cliente, ¿sí? Para de hecho entender por dónde te puede ser atacado, ¿sí? Vamos a empezar. Yo voy, antes de más nada, poner un poco de contexto a nuestro mercado y a Simulate, y entonces vamos a poder tener como una demostración para tener un poco más de claridad qué te puede hacer Simulate, ¿sí? No solamente del punto técnico, pero también del punto ejecutivo. ¿Cómo te va a poner valor Simulate a su cliente, a su ejecutivo que ya tiene hecho inversiones en ciberseguridad por mucho tiempo, pero que aún no sabe cómo contestar una simple pregunta, que es, ¿cómo estoy? ¿Cuán efectivo vamos a tener mis controles de ciber cuando un atacante llega? Entonces, todo esto te va a tener la respuesta de forma muy simple en la consola de Simulate, pero voy a compartir hasta para poner un poco de contexto a nuestro mercado. Voy a compartir como algunos pocos slides. Un momento.
¿Ya pueden mirar mi pantalla? No, ¿No? estamos viendo tu pantalla. Chicos, si tienen preguntas, ahí en la parte izquierda del browser encuentran la zona de preguntas y las vamos a ir dejando para que las vayamos respondiendo en el tiempo. Ok. Entonces, como decía, Simulate es una empresa que tiene hoy una plataforma de gestión de exposición y Simulate prácticamente nació, ¿sí? O se fue creada en 2016 para trabajar en un mercado que antes todos los conocían como mercado de Breach and Attack Simulator, ¿ok? O sea, este tal de BAS, de BAS, ¿sí? Pero lo más importante es entender que a nosotros no vamos a hablar de BAS, ¿ok? Daniel, pero yo veo, ya escuché sobre alguna competencia de Breach and Attack Simulation. Ok, esto es como algo que aún te va a soportar en ejecutar la evaluación, los ejercicios, pero el concepto hoy es muy mayor, es muy más avanzado, ¿sí? Entonces, con todo, Gartner hecho como un, un mix entre los mercados de Breach and Attack Simulation, Continuous Automated Red Team, Automated Pen Testing, todo esto se convirtió en un mercado llamado AEV, Adversario Exposure Validation. ¿Ok? Y este mercado Adversario Exposure Validation, o sea, de validación de exposición, tiene mucho más capacidad de añadir valor a su cliente, porque va a medir desde cómo están los controles de ciber, con efectivo, ATS, con el tema de conciencia, y también te va a ayudar a escalar las operaciones de Red Team. Entonces, a este mercado se tiene como algunos casos de uso que son obligatorios, que se tiene que cumplir para de hecho decir si yo soy una plataforma que tengo la capacidad de hacer AEV, Adversarial Exposure Validation. Ni en todo BAS, ni en todas las herramientas de BAS te van a cumplir AEV, ¿ok? No es la misma cosa. BAS y AEV no son la misma cosa. Una herramienta de BAS aún te va a cumplir este tema de optimización y validación de controles, pero no necesariamente te va a ayudar a una campaña de phishing, por ejemplo. No necesariamente te va a entrenar tu operación, sea de SOC o su operación, por ejemplo, de rating, para ayudar a ganar o añadir más capacidad, más posibilidad de hecho, hacer un trabajo enfocado y con mucho menos tiempo. Entonces, BAS no es AEV, ¿ok? Y el otro mercado que creó Gartner, este Hype Cycle, se fue este de Threat Exposure Management, este de gestión de exposición, ¿ok? Entonces, este mercado de gestión de exposición es un mercado donde yo voy a sumar los datos que yo tengo en la validación para añadir contexto, ¿sí? Para ayudar con la priorización de las debilidades que de hecho son relevantes y que puede generar algún tipo de impacto a mi negocio. Entonces, a este mercado de gestión de exposición, yo voy como añadir valor, por eso que hoy no somos una plataforma de gestión de exposición, donde yo puedo no solamente descubrir la debilidad, pero también poner contexto. Si de hecho esto va a ser o no exploitable, si esto va o no ser usado por un atacante para de hecho crear un impacto real a su operación de negocio, ¿sí? Entonces, lo más importante es, Simulate está siguiendo el mercado, está dando seguimiento a lo que el mercado está poniendo como algo que es innovador, algo que es actual,
¿ok? No solamente VAS. Y entonces, si estamos hablando sobre la validación y la gestión de la exposición, naturalmente, y ahí no sé si acá todos ya escucharon, ¿no? Después tenemos como material de esto en español completo, un datasheet, como un ebook. Vamos a compartir. Es CETEM. ¿O qué es CETEM? ¿O qué es este CETEM, Daniel? Este es un programa que Al Gartner creó en 2022 que dice cómo las empresas deben seguir como un proceso para garantizar, de hecho, que van a cumplir la gestión continua de las amenazas. Y esto es genial. ¿Por qué? Porque te ayuda a utilizar muchas veces las herramientas que ya tiene y te va a ayudar a como dar dirección a las inversiones de este año, el próximo y así por adelante sobre el tema de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque te dice, a usted muchas veces ya conoce cuáles son las debilidades, cuáles son las vulnerabilidades de su entorno, de su ambiente. Entonces, este tema de scope, por ejemplo, es un tema donde yo voy a buscar o yo voy a tener la información en el JRC o en una herramienta de gestión de riesgo, por ejemplo. Entonces ahí ya está todo que debería ser más importante o más relevante a mi negocio. Por ejemplo, una demiseta o, por ejemplo, un ambiente PCI o, por ejemplo, un activo que yo sé que hace transacciones para algo que sea muy grandioso. Entonces, para estos activos, para estos business units que yo voy a tener, yo voy a poner más atención. Yo voy a querer, de hecho, evaluar los riesgos y cuán exploitable te puede tener este ambiente o este activo. Entonces ahí me voy al camino de descubrir o qué más. Yo ya tengo la información sobre el riesgo, sobre el activo, sobre las joyas de la corona. Pero, ¿qué más yo puedo descubrir? Una vez que yo sé que todos los días surgen unas amenazas nuevas, que le llamamos de amenazas emergentes, siendo que todos los días te cambian las tácticas y técnicas de una posibilidad de ataque. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, herramientas de escaneo de vulnerabilidad, de vulnerabilidad y exposición externa como ASM. Y voy a utilizar otras herramientas más que van a ayudar a descubrir los activos, descubrir las vulnerabilidades, las debilidades y así por adelante. Y una vez que yo ponga a la mano y some los dos, yo voy a poner, por ejemplo, otras herramientas para priorizar, como herramientas de gestión de inteligencia, de ciber, como Threat Intelligence. Yo voy, por ejemplo, a añadir más contexto con herramientas, por ejemplo, de score de riesgo, de puntuación de riesgo, y así por consecuente. ¿Sí? Esto todo no es Daniel que está diciendo, es el Gartner. ¿Ok? Tiene material oficial sobre esto. Las sugerencias de herramientas, de procesos que tiene que tomar para mejorar y para cumplir con este CETEM, que hasta el 26, o sea, ya el próximo año, es como algo que deberían implementar a todos. ¿Ok? Así como una ley de privacidad, de protección de datos, esto tiene que se cumplir. ¿Por qué? Porque las empresas ya hacen inversiones gigantes, 1 millón, 10 millones, no importa, y aún así son atacadas. Y muchas veces descubren que solamente son atacadas porque no tenían sus controles
de ciberseguridad bien implementados, bien queridos, bien configurados. Entonces, Daniel, ¿cómo yo puedo salir de un escenario donde yo solamente tengo el conocimiento y ahora sí yo voy a tener la certeza, yo voy a tener la confianza que por ahí sí me voy a ser atacado? Entonces es donde empieza a sumar valor a Simulate, la validación, ¿ok? Entonces el tema de validar es, yo tengo que de hecho probar que el camino puede o no ser explorado. Y ahí me voy. Acá sí está como Breach and Attack Simulation, Continuous Automation Red Team, Automated Pen Testing y otras herramientas. Ya nosotros cumplimos esto. Lucas, no sé si irías a sumar algo ahí. ¿Me escucho? ¿Sí? Sí. Sí, ok, bueno. Gracias, Dani. Sí, es bueno solamente recordar que, mira, el CITEM es un punto que me gustaría poner. Cuando hablamos de CITEM, esto es básicamente el futuro de cómo nosotros tratamos la ciberseguridad. Bueno, eso es lo que el mercado está mirando el futuro, porque hoy nosotros tenemos muchas cosas, tenemos muchos problemas de ciberseguridad, pero no tenemos tiempo, no tenemos recursos, no podemos, no conseguimos manejar todo. Ese es lo principal punto de CITEM. Entonces, con CITEM, ahora vamos a poder trabajar con la priorización, lo alcance y todo más. Al final, lo que nosotros queremos pasar la información a ustedes es que tenemos que enfocar en negocio. Eso es lo que CITEM va a traer a nosotros. Bueno, no sé, yo creo, no sé si Dani va a decir algo más o si vamos a No, compartir. perfecto, perfecto. No, perfecto, Lucas. De eso, Hay una pregunta. Aquí están claro. preguntando que si es un vulnerability scanning at the network and application level. No. Y ahí vamos a explicar con Lucas. Es un tema de que nosotros no hacemos escaneo, ¿ok? Podemos, pero no es como Tenable, como Qualys, como Vicarios y así por adelante. Se me explicó. Con el escaneo de vulnerabilidad te va a ayudar acá a descubrir. Nosotros validamos. Acá es prácticamente teórico, ¿sí? O sea, salimos de la teoría de simplemente decir, ok, se tiene una vulnerabilidad que por un camino te puede explotar, para de hecho decir, te van a explotar porque yo probé los caminos. Yo probé si de hecho un atacante, por ejemplo, una PT, o entonces una amenaza específica te puede ejecutar las tácticas y técnicas de ataque, por ejemplo, de Mitre. Y si tu control, tu capa, por ejemplo, de EDR, de firewall, de correo, hecho el papel que al final todos nosotros esperábamos, que es el bloqueo. Si no logró éxito con el bloqueo, entonces yo sé que ahí sí voy a tener el problema de la explotación. ¿Ok? Dani, Entonces, se me explico. Lucas va a compartir ahora la pantalla, pero no hacemos escaneo. No somos simplemente una herramienta teórica que va a te poner datos a la mesa y decir, tal vez acá se tiene otras posibilidades. No, te vamos a asegurar que ahí sí tiene otras posibilidades. ¿Ok? Entonces, bueno, al final del setén y al final de todo que va a generar Simulate, te va a movilizar su equipo para, de hecho, hacer el trabajo de mitigación. ¿Ok? Entonces, yo voy a ayudar con las respuestas, con las preguntas, Lucas, y ahí te puede, porfa, compartir la pantalla para hacer como una demo. buenísimo, buenísimo. Mira, un punto con el tema de la pregunta, Mariana, solamente para recordar que Simulate, no Simulate, pero CTEM no es un producto, ¿vale? Entonces ese es un punto importante.
Cuando mira los puntos que Daniel estaba compartiendo, es que CETEN es un programa, o sea, eso va a involucrar departamentos, esto va a involucrar más de una tecnología, bueno, para que tú tengas el flujo del programa para hacer la priorización. No hay, eso es un punto muy importante, Dani, si quiere agregar algo, pero si, por ejemplo, se llegar un vendedor, una fábrica, es decir, mira, yo tengo un producto de CETEN, eso no existe, ¿vale? Déjame compartir acá, dame un segundo. Compartir. Dame un segundo. Ok, bueno, ¿se pueden compartir la pantalla acá? ¿Pueden mirar? Sí, ahí estamos viendo tu pantalla, el dashboard. Ok, muy bueno, muy bueno. Entonces, solamente para recordar, ¿vale? Disculpe. El CITEM, aquí no estamos hablando de un producto, ¿vale? Simulate se empezó, como Dani dijo, en el base, tecnología y todo. Hoy es una solución no específica, pero trabajamos muy fuerte en la parte de validación. ¿Ok? Entonces, hablamos de la validación de los controles de todo más. Cuando hablamos de los otros puntos, aquí tú puedes agregar en Discover los Vulnerability Assessment. Tú puedes poner tecnologías de Vulnerability Assessment. En el Scope, tú puedes trabajar con tecnologías de GRC. Bueno, eso que Dani estaba mencionando. Por eso no trabajamos y hablamos, mira, vamos a hacer gestión de vulnerabilidad aquí en validación. Eso no se hace aquí, pero se hace aquí con otras tecnologías. Pero de hecho, lo que Simon está haciendo es mucho más, porque empezamos por este punto, pero agregamos tecnologías de los otros puntos de movilización, de escopo, descubierta y priorización. Bueno, ¿por qué eso? Solamente para que sepan por qué hacemos de esta manera. Recuerden que todos los que hacen de todo, nadie se hace muy bien, ¿vale? Entonces, si tiene tecnologías que hacen la gestión de vulnerabilidad, nosotros podemos hacer, por ejemplo, la integración, ¿vale? Porque ellos hacen bien la gestión de vulnerabilidad. Nosotros hacemos muy bien la validación y ayudamos a ustedes a mantener el flujo de punto de vista de CITEM, integrando con las tecnologías que tiene ustedes. ¿Ok? Ahora que pueden mirar mi pantalla acá, esto es lo core de la solución. Cuando hablamos de validación de seguridad, hablamos principalmente de la validación de los controles. Entonces, es una tecnología que es totalmente SaaS, ¿vale? O sea, no es necesario appliances físicos o virtuales ni nada. Es una tecnología que está alineada con el concepto de QChain y también, claro, de CITEM, ¿vale? De QChain porque conseguimos hacer la evaluación desde el acceso inicial del atacante, bueno, hasta las acciones y objetivos. De punto de vista de que miro acá de las tecnologías, es, por ejemplo, aquí hacemos inversiones en proxy, en EDR, en IPS, en correo, en WAF, en todo más. Pero la pregunta que Daniel hice en el comienzo de la reunión del webinar es, ¿cómo estoy hoy? Bueno, si yo tengo el EDR, ¿cuánto por ciento me hace bloqueo de ataques? Bueno, entonces a través de la simulación de los ataques, vamos a mostrar eso a ustedes. Aquí entonces, es decir, que mi EDR tiene un nivel de protección mediano. Bueno, al mismo tiempo, si hicimos una inversión de 5 millones en esta tecnología, es decir, básicamente que nosotros estamos utilizando solamente mitad, ¿vale? Eso es un punto muy bueno porque nosotros te damos una visión de retorno de la inversión, bueno, que tú he hecho en las tecnologías
Y claro, esto va a ayudarte también a hacer los planes futuros de inversiones de manera inteligente para ahorrar en plata, ¿verdad? Hacer inversiones inteligentes. Y al mismo tiempo, vamos también a decir lo que debe hacer, lo que debe ser hecho para se convertir estas exposiciones en protección. ¿Ok? Y una cosa más, se puede mirar también en mi pantalla acá, que del lado izquierdo es de nuevo la tecnología alineada con el concepto de CITEM. Entonces, trabajamos con Scope, Discover, validación, priorización y movilización. Lo mismo que estamos hablando aquí. Antes de yo mostrar los próximos pasos o los próximos puntos, solamente me gustaría preguntarse, Dani, ¿tiene algo a agregar acá? Sí, Lucas, imagínate que con este dashboard va a tener como clareza cómo está el bolsillo de inversiones en ciber de su cliente. O sea, donde está rojo, ya sabe que he hecho una inversión, pero que no está siendo efectiva. Se me explico, es como, imagínate que su cliente hace un pago anual de $1 millón, por ejemplo, por la capa de protección de Internet, ¿sí? Lo proxy, el firewall, que sea. Se tiene, por ejemplo, 74% de debilidad, es decir, que 740,000 prácticamente no está funcionando o no se logró éxito con este 74% ni el bloqueo de ataque. O sea, está seguro que va a ser atacado por este camino. Entonces, hago las evaluaciones, tengo distintos scores de riesgos, ¿sí? Es decir, yo voy a poder tener clareza al final. Si yo hago una inversión de $10 millones, por ejemplo, en ciber, y yo tengo el promedio de 50% de debilidad, de inefectividad, es decir, que estoy haciendo inversiones, pero no tengo el retorno de las inversiones al final. O tengo la mitad, o que es un gran problema. Porque si después de 10 millones aún va a ser atacado, aún va a generar impacto a su negocio y va a tener mucho más pérdidas financieras, alguien te va a preguntar por qué. ¿Por qué estamos haciendo inversiones tan altas si aún así vamos a ser atacados, si aún así vamos a tener impacto? El tema no es si voy o no ser atacado, sí te va a ser atacado, pero cómo te puede responder, cómo te puede controlar el ataque es la gran diferencia. Y con esto, con SideLink, te va a poder tener mucho más control de o qué de hecho puede hacer al momento de la verdad. Ok, yo tengo la debilidad, yo tengo la vulnerabilidad, pero yo ya conocía, porque yo probé con SideLink y yo sé que el atacante va a llegar a un equipo, pero no te puede mover lateralmente, porque las reglas de firewall, de segmentación de red, de otras capas, me van a proteger con el movimiento lateral. Entonces el impacto va a ser muy menor, ¿sí? Entonces, imagínate que este dashboard es literalmente el bolsillo de inversión de su cliente en ciberseguridad. Buenísimo, buenísimo. Recuerdan también el de cuando hablamos de ahorrar, es como imagina que muchas de las veces tú quieres hacer una inversión en una tecnología nueva. Tú vas a decir, mira, yo tengo un problema en proxy, yo voy a hacer una inversión nueva o entonces el EDR, todo más. Pero con eso aquí tú tienes informaciones para hacer la corrección. En muchas de las veces tú vas a hacer una inversión mucho más baja que hacer un pago de una tecnología nueva, hacer todos los reemplazos, eso es difícil. Bueno, va a ser mucho menos costoso manejar y tener mejor lo que ya tiene. Bueno, pero bueno, déjame mostrarles lo que ya podemos hacer desde acá del panel de dashboard. Bueno, si quieres saber ahora, mira que aquí hablamos no solamente de la prevención, pero también de la detección. Recuerden que SIEM en inversiones SOC es algo que es muy costoso.
Bueno, entonces aquí, ¿cuál es la capacidad de tu SOC hacer la detección? Si hay un ataque, ¿el CIEM está haciendo la correlación correcta o no? ¿Está haciendo la prevención, sus controles o no? Y se quiere poner enfoque, se está preocupado, por ejemplo, con el ransomware. Mira, me gustaría saber, no de todos los ataques, pero yo quiero saber cómo estoy del punto de vista de ransomware. Ahí podemos hacer un filtro que va a decir eso. Si es una compañía del sector financiero, está preocupado, por ejemplo, con un actor de amenaza como el Fin7, que es un actor de amenaza que tiene como enfoque los ambientes del sector financiero, aquí tú vas a tener la visibilidad. ¿Cuál es la probabilidad que yo tengo de prevenir el Fin7? ¿Cuál es la probabilidad que yo tengo de hacer la detección de Fin7? Bueno, porque cuando tú vas a poner eso con más, poner la tecnología hacia la prevención para el Fin7, tú vas a quedar más protegido, ¿vale? Va a empezar a detectar más rápido, que va a te poner a responder más rápido, que va a impedir un ataque. Bueno, ¿y cómo llegamos a todos esos resultados? ¿Cómo llegamos de 0 a 100? Bueno, donde 0 es lo más cercano de lo seguro, es 100 es lo más cercano de lo peor de todos, ¿vale? Es la situación mala. El riesgo está más alto. Para hacer eso es muy fácil. Vamos en la validación. Y acá Simulate ya tiene templates, bueno, templates de ejecuciones de ataques, de simulaciones de ataques, listas recomendadas. Si yo quiero probar y hacer pruebas en mi directorio de activos, aquí tenemos. Si yo quiero hacer pruebas en con MitraAttack, tenemos. O entonces con ransomware o reverse shell o entonces con enfoque en la industria. ¿Vale? Entonces eso ya son recomendaciones por Simulate. Claro, nosotros también podemos evaluar ambientes de la nube como Azure, AWS, GCP. ¿Vale? Si el template no tiene aquí, podemos hacer la creación de template de la manera que es importante a nosotros. ¿Vale? Ustedes pueden mirar y buscar lo que quieren probar. ¿Vale? No solamente trabajar con los templates existentes. Aquí tenemos, por ejemplo, 80,000 escenarios de ataque, de simulaciones de ataque. Y del lado izquierdo tenemos los filtros. Entonces, lo que hacemos, me gustaría, por ejemplo, de probar el EDR. Yo hago la selección del control de EDR. Lo que quiero probar, ¿en cuál sistema operativo? Yo quiero probar en Windows. Bueno, en lo que quiero probar en mi sistema operativo de Windows, me gustaría de probar ransomware. Bueno, aquí vamos a tener entonces todos los escenarios de ransomware para probar su EDR en el host Windows. Bueno, pero no, me gustaría de probar el APTs o me gustaría de probar el Fin7 o Carnaven que sea. Aquí vamos a tener las técnicas de tácticas todas de este APT específico. En mucho más, si me gustaría de probar algo específico de la industria que estoy o entonces del país, bueno, aquí también podemos trabajar con amenazas relacionadas a Chile, que tiene, por ejemplo, que sea relacionado con la industria, que sea, por ejemplo, el sector financiero. Eso se queda muy bueno, ¿vale? Dani, ¿quiere agregar algo antes? Sí, es importante, Lucas, solo como reforzar el tema que vamos a cumplir prácticamente 4 casos de uso, ¿sí? Con la plataforma, para que te puedan sumar o añadir valor a sus servicios y seguramente a la mensaje de postura de ciberseguridad de sus clientes. El primero caso, que es lo que Lucas está mostrando ahí, te va a cumplir con la validación de amenazas, o sea, te va a validar, de hecho, sé o por dónde te va a llegar una amenaza real, o sea, se van a tener éxito a ejecutar las técnicas de ataque de Mitre, por ejemplo. Entonces, yo voy a evaluar
la resiliencia de amenazas con la simulación. Una vez que yo marco, quiero probar, ¿sí? Entonces, el primer caso de uso es threat prevention o validación de amenazas, ¿ok? El segundo caso es ingeniería de detección. Entonces, después de las pruebas, ya Lucas va a poder mostrar un poco, te va a poder generar reglas o caminos de detección a sus entornos, a sus controles de seguridad. El tercer caso es prácticamente la validación de la nube. Entonces te puede, por ejemplo, marcar ahí, yo quiero evaluar a CSPM, yo quiero evaluar a Amazon, yo quiero evaluar Microsoft Azure, GCP, AWS, yo quiero probar el proveedor de la nube, ¿ok? Y por fin, al último, ¿sí? Yo voy a tener el escenario donde yo voy a probar con escala las operaciones de Red Team, ¿sí? Entonces voy a poner más capacidad y más simplicidad para que ejecute una tarea mi equipo de Red Team, ¿ok? Entonces es importante entender los casos de uso porque así te puede sumar valor a todo que un cliente necesita cuando estamos hablando de ciber, ¿ok? Buenísimo, buenísimo, Dani. Mira, entonces solamente para que sepan, vamos a hacer, por ejemplo, aquí una selección, bueno, que sea de la capa de EDR, poner, por ejemplo, que sea ransomware en la prueba. Aquí entonces hacemos la selección de los escenarios que necesitamos, ¿vale? Déjame poner aquí, dame un segundo. La única cosa que necesitamos hacer ahora es hacer la selección, que sea de todos o que sea uno por uno. Bueno, vamos a hacer la creación de los assessment. Bueno, una vez, ahí este es un ambiente de demostración, no podemos empezar los assessment desde aquí, pero una vez que se finaliza, bueno, una vez que vamos en Finish Configuration, en Start, que es solamente un play, hacemos la selección, el play, bueno, vamos a tener lo informe de la ejecución. Aquí tengo un ejemplo de un informe de una ejecución que se fue completada. Como Dani mencionaba, en este caso estamos trabajando con evaluación de técnicas, o sea, evaluación de amenazas en la capa de EDR. Bueno, evaluación de amenazas, vamos a trabajar acá en la parte de Insights. Ya tenemos muchas cosas que son importantes. Una cosa es la tasa de prevención y con el tema de ingeniería de detección tenemos la tasa de detección. Bueno, aquí ya mostramos lo que se fue prevenido de las ejecuciones, lo que no se fueron prevenidos, los detectados y no detectados. Y como estaba diciendo en los comienzos del webinar, es que nosotros no vamos solamente a traer el problema, pero también lo que podemos hacer para hacer la reducción de riesgo. Entonces vamos a trabajar lo que está not prevented. Bueno, aquí tenemos un listeo de las ejecuciones maliciosas que deberían ser bloqueadas por mi tecnología de EDR. Bueno, pero no fueron. Lo que podemos hacer, vamos a trabajar aquí en lo que llamamos de mayores informaciones para tener los detalles de todo que se fue ejecutado en este escenario, ¿vale? Incluso los códigos de todo más. Pero lo más importante es eso, es lo que podemos hacer para hacer la mitigación, reducir riesgos y utilizar mejor la inversión que yo hiciste. Aquí, por ejemplo, tenemos una regla universal para la capa de EDR que se puede poner para se convertir esta posición que se puede encontrar a una protección. Bueno, también podemos hacer la conversión de esa regla que es universal para productos específicos como CrowdStrike, Palo Alto, SentinelOne, Defender y todo más. Bueno, aquí ya tenemos la regla lista. Esto va a salvar tiempo de ustedes y va a poner la tecnología que tienen ustedes más fuerte. Bueno,
Si vamos a la ingeniería de detección, tenemos no solamente que mejorar la prevención, pero también cómo el SOC, el CIEM detecta eso. Y aquí trabajamos entonces con ejecuciones que deberían ser bloqueadas o detectadas, pero no fueron. Si vamos a mayores informaciones acá, vamos a tener también el tema de cuál regla, por ejemplo, que yo puedo crear en mi CIEM, ¿vale? Aquí tenemos la regla de Sigma Rules. Podemos, por ejemplo, hacer la conversión para Splunk, QRadar, todo que necesito más, ¿vale? Solamente necesitamos hacer un copy and paste y vamos a empezar a detectar lo que no estaba detectado. Dani, ¿quiere decir algo? Sí, prácticamente para los que están acá y que, por ejemplo, trabajan con SOC o que venden 100, imagínate el tiempo que te puede optimizar o ganar tu equipo con la creación automática de reglas, ¿sí? O sea, de no tener trabajo, de tener que tener o hacer la búsqueda por el conocimiento para crear una regla o entonces de entender un escenario específico de ataque, ¿sí? Porque esto te va a generar automático. Te va a añadir como un valor que simplemente no te puede como imaginar el costo al final. Porque ¿cuánto te podría cobrar? ¿Cuánto te podría costar una regla que de hecho sabe que va a funcionar? Entonces, a su servicio, por ejemplo, de SOC o a su venda de 100, te va a sumar la adopción de hecho de este tipo de herramienta. Buenísimo. Solamente un punto con el otro caso de uso que Dani mencionó es con el tema de rating. Bueno, una cosa que nosotros podemos ayudar a ustedes también es hacer la evaluación de probabilidad de rutas de ataques. Bueno, entonces lo que hacemos es que podemos empezar desde un paciente cero, ¿vale? Que se puede estar en cualquier punto de la red que tiene ustedes para hacer la pregunta si este host se queda comprometido, ¿dónde llega? ¿Se va a llegar a mi entorno que es crítico? ¿Se va a llegar a mis servidores como el directorio de activo? Si es un host que está en la DMZ, por ejemplo, yo tengo microsegmentación, ¿se llega o no? ¿Cómo se llegó? ¿Cuáles fueron las técnicas de tácticas involucradas para hacer esto? Es lo que podemos hacer para reducir el riesgo de network propagation, ¿vale? Eso también es muy chévere, es muy bueno para mirar las inversiones que hicieron en la red. Bueno, solamente para poner el otro punto muy rápido, poner contexto en el punto de CITEM, esto lo que estamos hablando está muy cercano de la validación. Bueno, pero solamente para que sepan, cuando agregamos Simulate con las tecnologías que tiene, también tenemos mucho más poder, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo de priorización de vulnerabilidad, ¿vale? Aquí podemos hacer como una correlación, hacer la integración de las informaciones de, por ejemplo, Tenable, Equalys, de todo más, bueno, para decir el contexto de las disposiciones en general, ¿ok? Dani, ¿quiere compartir algo de este tema? Lucas, mira, también para complementar este tema, muy prontamente van a empezar las leyes marco de ciberseguridad, ¿ya? Donde van a empezar a necesitar poder informar sobre las funcionalidades que están teniendo dentro de la infraestructura, ¿cierto? Disponibilidad de datos, sistemas de información, cómo se regula el riesgo, cómo están trabajando la gestión del riesgo. Entonces, esto hay que hacerlo de manera continua. Para cuando ya llegue la ley, para que ustedes puedan informar sobre las brechas, saber cómo está la exposición del riesgo, tienen que empezar a tener este tipo de herramientas.
también hablar sobre el servicio, Lucas. Sí, claro, claro, claro. Es como hablamos, cuando hablamos de exposición de riesgo no es solamente la vulnerabilidad, ¿vale? Tú puedes tener una vulnerabilidad alta que no es tan crítica cuanto una mediana que está en un sitio crítico. Aquí te apoyamos a manejar eso. Por ejemplo, aquí tenemos un score de 5.9, pero probamos. ¿Se bloquea? No. ¿Se pone riesgo arriba? ¿Se detecta? No. ¿Tiene una amenaza que mira su industria? No. ¿Se pone punto arriba? ¿Cuál es la criticidad de lo activo? Es otra. Entonces aquí ya tiene la visión, ¿vale? Aquí cambiamos los riesgos. Y para finalizar con el punto de movilización, tú puedes, por ejemplo, poner una persona para tomar las acciones, para reducir eso, para hacer la corrección. Bueno, entonces eso no hace ni nadie. Bueno, esto es cuando completamos los ciclos de CITEM. Solamente para finalizar con este tema, pero es eso. Y hay un punto, Lucas, solo para, yo sé que estamos acerca del tiempo, solo para cerramos con tal vez una cosa que no me recuerdo de hecho si explicamos o no, pero Mariana nos preguntó cómo es la arquitectura, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir con el tema de las tecnologías que ya tiene el cliente? Entonces, solo para reforzar cómo trabaja Simulate, esta consola es en la nube, ¿ok? No tiene que prácticamente desarrollar o implementar nada en el entorno del ambiente del su cliente. Y por la consola de la nube te puede probar, por ejemplo, las capas de WAF o la capa de conciencia, que es phishing, sin ningún agente, ¿ok? Para todo lo resto de las pruebas, te vamos a platicar con un agente que te va a poner por baseline y una Gold Image, ¿sí? Donde se tienen los controles de ciber de su cliente, para que una vez que ejecutáramos una prueba, te pueda tener exactamente la confianza de decir sí o no, voy o no ser atacado, porque si yo tengo exactamente las mismas reglas, si yo tengo exactamente las mismas cosas que tenía en producción y se ejecutó Simulate y tenía un score de riesgo alto de vulnerabilidad o de debilidad de mis controles, es decir, a cualquier equipo que tenga exactamente la misma configuración va a tener exactamente lo mismo problema o más, ¿ok? Entonces, es así que se implementa Simulate, ¿ok? Vamos seguramente poder tener otras sesiones con cada uno que tenga más interés en entender y descubrir un poco más cómo te puede sumar a Simulate, ¿ok? Pero lo más importante es que se quede claro cómo se implementa Simulate, ¿ok? Muchas gracias, Dani, Lucas. Muchas gracias por su presentación del día de hoy. Tenemos unos minutos si tienen alguna pregunta, ¿ya? De todas maneras, hoy era conocer el sistema, conocer la plataforma, de qué estamos hablando. Hablen con sus clientes para tener este tipo de validación continua, de poder ver qué es lo que está pasando realmente en sus EDR, qué es lo que está pasando en sus servicios SIEM. Por ejemplo, si invirtieron en un email, ¿cierto? En una protección anti-phishing, en un IAM, cómo está funcionando y qué pruebas realmente están teniendo. Entonces, casi podemos ir llegando a saber cuál ha sido su inversión y cómo poder validarla. Bueno, podemos hacer reuniones particulares, ¿cierto? Idealmente también hablar con sus clientes, ver el nivel de madurez que están teniendo constantemente en ciberseguridad, a dónde quieren llegar, porque también es importante que de pronto ha invertido en endpoint, firewall, SIEM, todo, pero quiero ir un paso más atrás, más adelante. Quiero ir hacia un CrowdStrike, hacia un
una herramienta más robusta. Entonces, es adecuada para mí. Necesito tener este tipo de plataforma. Validémosla. Sepamos cómo poder trabajar y continuar. Bueno, entonces, espero que podamos empezar a trabajar con la plataforma. Hay una tarea importante que es saber qué van a hacer con sus clientes, hacia dónde quieren llegar y pueden contar con nosotros desde CPNNet. Podemos conversar. Aquí en el chat les vamos a dejar mi correo electrónico, adriana.molano@cpnnetsecurity.com. Conversemos y avancemos con esta nueva solución que nos abre la puerta a Simulate el día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Lucas. Hola.